En su fiesta, mi madre se rió: siempre has sido una decepción, no recibirás ni un centavo. Con calma, anuncié que me mudaba al extranjero. Para siempre. De repente, su sonrisa se borró por completo. En su fiesta. Mi madre se rió y dijo: no vas a recibir ni un centavo. Siempre has sido una decepción. Sorbí mi bebida y dije: está bien. De todos modos, estoy aquí para celebrar y para hacerte saber que me mudo al extranjero permanentemente. De repente, ya no sonreía. El champán sabía caro. Típico de mi madre, Beatriz Herrera, servir solo lo mejor en la celebración de sus 60 cumpleaños. El salón de baile que había alquilado en el Riverside Country Club brillaba con candelabros de cristal y mesas cubiertas de seda color crema. Alrededor de 200 invitados se mezclaban, riendo de sus chistes, felicitándola por una vida bien vivida. Yo estaba de pie cerca del bar, con mi segunda copa de Dom Perignon, observándola presidir como la reina que siempre se había imaginado ser. Mi hermana mayor, Valeria, pasó a mi lado con un vestido azul pálido que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. No me saludó. No nos hablábamos desde hacía 3 años, no desde que me negué a mentirle a su marido sobre dónde había estado una noche de martes en particular. Algunas traiciones son imperdonables en familias como la mía. La verdad es una de ellas. Clara. La voz de mi madre resonó por la sala. Me hizo un gesto con una mano perfectamente cuidada. Dejé mi copa y caminé hacia su pequeño círculo de admiradores. Sus amigas del club de jardinería, sus compañeras de tenis y mi tía Laura se giraron para mirarme con diversos grados de lástima y desdén. Todos: esta es mi hija menor, dijo mi madre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara trabaja en una pequeña organización sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que haces de nuevo, querida? Algo con personas sin hogar. Alcance comunitario y defensa de la vivienda, respondí con calma. Había aprendido hace mucho tiempo a no caer en su trampa en público. ¡Qué noble! Su risa era ligera, practicada. Aunque sigo diciéndole que desperdició esa costosa educación que le proporcioné. Podría haber sido abogada como quería su padre o haberse casado bien como Valeria. En cambio, vive en ese terrible apartamento en Brooklyn, apenas llegando a fin de mes. El círculo soltó una risita educada. Sentí que el calor me subía por el cuello, pero mantuve mi expresión neutral. Mi madre tomó un largo sorbo de su martini. ¿Sabes? Estábamos discutiendo la planificación patrimonial. Laura preguntaba por mi testamento. Le dije que no tenía que preocuparse por ti, Clara. No vas a recibir ni un centavo. Hizo una pausa para crear efecto, sus ojos brillaban con algo cruel. Siempre has sido una decepción. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Había oído variaciones de esto toda mi vida. Pero de alguna manera, frente a toda esa gente en su celebración de sí misma, me golpeó de manera diferente. Quizás porque finalmente había dejado de importarme. Tomé una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y di un sorbo lento y deliberado. Las burbujas se sentían afiladas contra mi lengua. Todos me miraban, esperando que me derrumbara, que me disculpara, que suplicara. En cambio, sonreí. Está bien, dije con calma. Estoy aquí para celebrar de todos modos y para hacerte saber que me mudo al extranjero permanentemente. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. ¿Qué? Me mudo a Ámsterdam. He aceptado un puesto en la Coalición Internacional de Vivienda, como directora de operaciones europeas. Me voy en 3 semanas. El color desapareció de su rostro. Tía Laura jadeó. Una de las compañeras de tenis murmuró algo sobre lo lejos que estaba Ámsterdam. No puedes hablar en serio, dijo mi madre, su voz perdiendo su ligereza afectada. Eso está al otro lado del mundo. En realidad, está a unos 5,800 kilómetros, respondí. Lo comprobé. ¿Pero qué hay de? Quiero decir, ¿cuándo nos visitarías? Me encogí de hombros. No estoy segura de hacerlo. El puesto requiere muchos viajes. Supervisaré proyectos en 12 países diferentes. Dudo que tenga mucho tiempo para viajes de vuelta a Connecticut. La mano de mi madre tembló ligeramente mientras dejaba su martini. Esto es absurdo.
Lo haces para fastidiarme. En realidad, lo hago porque me ofrecieron 3 veces mi salario actual, asistencia completa para la reubicación y la oportunidad de marcar una diferencia real a escala internacional. Tu opinión sobre mí nunca influyó en la decisión en absoluto. De repente, ya no sonreía. La máscara que siempre usaba en público se estaba resquebrajando. Clara, no seas precipitada. Deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir. Ya he firmado el contrato. Mi apartamento está subarrendado. Me he despedido de todos los que importan. Miré alrededor del círculo. Solo pensé que deberíais saberlo antes de leerlo en mi LinkedIn. Valeria apareció entonces, claramente habiendo escuchado. ¿De verdad te vas? Así como así. Así como así, confirmé. Esto es increíblemente egoísta, siseó mi hermana. ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con las obligaciones familiares? Casi me río. ¿Obligaciones familiares? Mira quién habla, Valeria. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste? ¿O seguimos fingiendo que no existo porque no quise encubrir tu aventura? Su rostro se puso escarlata. Varias de las amigas de mamá intercambiaron miradas. ¿Cómo te atreves?, susurró Valeria. Me atrevo porque estoy harta, dije simplemente. Estoy harta de fingir que esta familia es algo que no es. Estoy harta de ser el chivo expiatorio de la disfunción de todos. Estoy harta de aceptar migajas de afecto cuando no he hecho más que intentar ganarme su aprobación toda mi vida. Mi madre recuperó la voz. Estás siendo dramática. Siempre has sido tan sensible. No, he sido razonable. Demasiado razonable. Pasé mi infancia tratando de averiguar qué hice mal. ¿Por qué Valeria era la niña de oro y yo el problema? Porque la atención de papá siempre estaba en otra parte. ¿Por qué tu amor venía con condiciones que nunca pude cumplir? Tu padre y yo te lo dimos todo, espetó mi madre, su personaje público desvaneciéndose por completo ahora. Colegio privado, universidad, ese semestre en el extranjero. Me dieron cosas, interrumpí. Cosas materiales. Nunca me dieron lo único que realmente necesitaba. Pero he dejado de esperarlo. Tía Laura se aclaró la garganta incómodamente. Quizás deberíamos darles algo de privacidad. No es necesario, dije. Ya me voy. Tengo planes para cenar con amigos, amigos de verdad que realmente se preocupan por mí. Empecé a alejarme, luego me detuve. Algo me impulsó a volverme una vez más. Para lo que valga, mamá, espero que tengas un cumpleaños maravilloso. Espero que disfrutes tu vida perfecta con tu hija perfecta y tus amigos perfectos del club de campo. Espero que sea todo lo que querías. ¿Clare? Su voz se quebró ligeramente. Ya no estoy enfadada. Simplemente estoy harta. Hay una diferencia. Salí de ese salón de baile con la cabeza bien alta. Mis manos temblaban mientras esperaba mi Uber, pero no lloré. Ya había derramado suficientes lágrimas por Beatriz Herrera. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de empaquetar, papeleo y copas de despedida con las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Mis compañeros de trabajo me hicieron una fiesta en nuestro bar de mala muerte favorito en Williamsburg. Mi mejor amigo, Marcos, me ayudó a clasificar una década de posesiones acumuladas. Mi casera, la señora Chen, me dio un abrazo entre lágrimas y me hizo prometer que le escribiría. Mi teléfono sonaba constantemente. Mamá llamó 17 veces la primera semana. No contesté. Valeria dejó mensajes de voz cada vez más hostiles acusándome de romper la familia. Los borré sin escuchar más allá de los primeros segundos. Papá finalmente envió un mensaje de texto: tu madre está muy disgustada. ¿Podemos hablar? Respondí: podemos, pero mi decisión es firme. Espero que estés bien. Lo que nadie parecía entender era que esta decisión se había gestado durante años. La fiesta de cumpleaños fue solo la gota que colmó el vaso, el momento en que todo cristalizó con perfecta claridad. Pero los cimientos se habían sentado mucho antes de esa noche empapada en champán. Tenía 8 años la primera vez que entendí que era diferente de Valeria en aspectos que importaban a mis padres. Estábamos en la graduación de su escuela secundaria,
y mamá pasó toda la ceremonia radiante de orgullo. Valeria había mantenido una media de notable. Nada espectacular, pero se podría pensar que había ganado una beca Rhodes por cómo reaccionaron nuestros padres. Más tarde esa misma semana, traje a casa mi boletín de notas, todos sobresalientes, por tercer año consecutivo. Mamá lo miró, asintió y dijo, «Qué bien, cariño. ¿Puedes poner la mesa para la cena?». El patrón continuó durante la secundaria. Valeria entró en el equipo de animadoras en su segundo año, a pesar de ser mediocre en el mejor de los casos. Papá salió temprano del trabajo para ver su primer partido. Yo entré en el equipo de debate como novata y llegué a ganar el campeonato estatal en mi penúltimo año. Ninguno de los dos asistió a un solo torneo. Demasiado ocupados, decían. Compromisos de trabajo. Las solicitudes universitarias de Valeria necesitaban atención. Cuando entré en Princeton con una beca parcial, la primera respuesta de mamá fue, «Bueno, eso va a ser caro». ¿Estás segura de que no serías igual de feliz en la universidad estatal? Valeria había elegido asistir a una pequeña universidad de artes liberales en Vermont con reputación de fiestera y una tasa de aceptación del 60%. Pagaron su matrícula completa sin pestañear. La universidad se convirtió en mi refugio. Lejos de las constantes comparaciones y la jerarquía tácita, podía respirar. Me sumergí en mis estudios, fui voluntaria en un refugio para personas sin hogar en Trenton y descubrí una pasión por la política de vivienda que daría forma a mi carrera. Durante 4 años, fui simplemente Clara. No la hija decepcionante, no la hermana menos impresionante de Valeria, solo yo. Pero cada festivo, cada vacaciones de verano, volvía a casa y me deslizaba de nuevo en las viejas dinámicas. Valeria entretenía a todos con historias sobre el último evento de caridad de su hermandad, y mamá estaba pendiente de cada palabra. Yo mencionaba el proyecto de investigación que estaba liderando sobre modelos de vivienda asequible, y papá cambiaba de tema para preguntar sobre mi vida amorosa. Cuando no tenía un novio que reportar, intercambiaba miradas significativas con mamá que decían todo lo que estaban pensando. Después de la graduación, me mudé a Brooklyn y comencé a trabajar para una pequeña organización sin fines de lucro llamada Comunidad Primero. El salario era vergonzoso, apenas suficiente para cubrir el alquiler y los préstamos estudiantiles, pero el trabajo importaba. Ayudábamos a familias que se enfrentaban al desalojo, conectábamos a la gente con recursos y abogábamos por cambios de política a nivel de la ciudad. Mi jefa, Rita, era una feroz mujer puertorriqueña de unos 50 años que había crecido en los proyectos y se había pagado la carrera de Derecho. Vio algo en mí que mi propia familia nunca había visto. «Vas a llegar lejos, Clara», me dijo durante mi evaluación de los 6 meses. «Tienes la pasión y el cerebro. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Desearía haberle creído por completo, pero la voz en mi cabeza, la que sonaba sospechosamente como mi madre, seguía susurrando que estaba desperdiciando mi potencial, que debería haber ido a la facultad de Derecho o de Negocios, que ayudar a la gente era noble pero financieramente imprudente, que nunca llegaría a nada significativo de esta manera. Mientras tanto, Valeria se casó con Roberto, un gestor de fondos de cobertura que había conocido a través de amigos de la familia. La boda costó más de lo que yo había ganado en 2 años. Me pidieron que fuera dama de honor, pero me dieron poca participación en nada. En la recepción, escuché a tía Laura decirle a alguien, al menos una de las hijas de Beatriz salió bien. No sabía que estaba justo detrás de ella. El verdadero punto de quiebre había llegado 6 meses antes de la fiesta de cumpleaños de mamá. Había estado trabajando en un proyecto importante, asegurando fondos para un desarrollo de viviendas que proporcionaría apartamentos para 50 familias. Habíamos pasado 2 años navegando por la burocracia, reuniéndonos con funcionarios de la ciudad, cortejando a inversores. Cuando el acuerdo finalmente se cerró, salió en las noticias locales. El New York Times incluso publicó una pequeña nota al respecto. Llamé a mamá, emocionada por compartir la noticia. Quizás esto finalmente sería algo lo suficientemente impresionante como para merecer su aprobación. «Eso es maravilloso, querida», había dicho, con un tono distraído. «Escucha, no puedo hablar mucho. Valeria viene con los niños y estoy haciendo la cena, pero bien por ti». «Muy bien». La conversación duró 90 segundos. Nunca preguntó por los detalles, nunca pidió un enlace al artículo, nunca volvió a mencionarlo.
2 semanas después, Valeria publicó en Facebook sobre su voluntariado en la venta de pasteles de la escuela de sus hijos. Mamá comentó en cuestión de minutos, «Qué orgullosa de ti. Eres una madre increíble y una persona tan generosa. Te criamos bien». Me quedé mirando ese comentario de Facebook durante probablemente 20 minutos, viendo cómo otros amigos de la familia se unían con sus elogios. Nadie había comentado el artículo que había compartido sobre el proyecto de vivienda. Nadie le había dado ni siquiera un me gusta. Fue entonces cuando empecé a actualizar mi perfil de LinkedIn. Fue entonces cuando empecé a responder a los reclutadores que se habían puesto en contacto conmigo a lo largo de los años. Fue entonces cuando empecé a imaginar una vida lejos de personas que nunca me verían con claridad, sin importar lo que lograra. El puesto en Ámsterdam me encontró a mí, en realidad. Una cazatalentos llamada Jennifer llamó sobre la oportunidad en la Coalición Internacional de Vivienda. Buscaban a alguien con experiencia de base, alguien que entendiera tanto la política como la implementación práctica, alguien dispuesto a arriesgarse en una carrera poco convencional. El proceso de entrevista duró 3 meses, videollamadas con varios miembros del equipo, una presentación sobre mi visión de la defensa de la vivienda internacional, comprobación de referencias que aparentemente salieron extremadamente bien. Cuando me hicieron la oferta, me senté en mi pequeño apartamento de Brooklyn y lloré. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alguien en algún lugar pensaba que yo era exactamente lo que necesitaban. No a pesar de mis elecciones, sino por ellas. No se lo conté a mi familia de inmediato. Quería guardármelo, protegerlo de su posible desdén o crítica. Marcos fue la primera persona a la que se lo conté. Nos reunimos para tomar algo en un bar de cócteles en el East Village, y deslicé la carta de oferta sobre la mesa. La leyó, sus ojos se abrían cada vez más. Clara, esto es increíble. Esto es. Dios mío. Mira este salario. Sé que lo vas a aceptar, ¿verdad? Por favor, dime que lo vas a aceptar. Lo acepto. Él gritó lo suficientemente fuerte como para que otros clientes se giraran a mirar. Mi mejor amiga se muda a Ámsterdam para convertirse en una jefa internacional. Estoy tan orgulloso de ti que podría estallar. Esas palabras, estoy tan orgulloso de ti, de alguien que realmente lo sentía, que veía mi logro por lo que era, casi me deshacen. Me di cuenta de lo hambrienta que había estado de un reconocimiento genuino. Tengo que decírselo a mi familia, dije. Sigo posponiéndolo. Marcos conocía toda la fea historia. No les debes nada. ¿Sabes? Podrías simplemente irte. Enviar una postal desde el aeropuerto. Lo había considerado, pero algo en mí necesitaba decírselo a la cara. Necesitaba ver sus reacciones cuando se dieran cuenta de que iba en serio con la construcción de una vida que no tenía nada que ver con su aprobación. La fiesta del 60 cumpleaños de mamá parecía la oportunidad perfecta, lo suficientemente pública como para que tuviera que mantener cierta compostura, lo suficientemente significativa como para que el anuncio pareciera importante. Planeé lo que diría, lo ensayé con Marcos, me preparé para varias reacciones. Para lo que no me había preparado era para que ella dijera la parte no dicha en voz alta, no vas a recibir ni un centavo. Siempre has sido una decepción, delante de todos. Como si mi valor pudiera medirse en dinero de herencia. Como si quisiera testigos de mi insuficiencia. La rabia que me invadió en ese momento fue clarificadora. No caliente y reactiva, sino fría y cristalina. Vi claramente que nada de lo que hiciera sería suficiente. Ni Princeton, ni el proyecto de vivienda, ni dedicar mi carrera a ayudar a la gente. Ella decidió quién era yo hace décadas, y ninguna cantidad de evidencia en contrario cambiaría su opinión. Así que le di la noticia sin fanfarria ni disculpas. No pedí su bendición ni esperé su respuesta. Simplemente le informé de la manera en que informarías a alguien de un cambio de horario. El trayecto a casa desde la fiesta se sintió surrealista. Seguía reproduciendo el momento en que su rostro cambió, cuando la máscara se deslizó y vi algo parecido al pánico debajo. Se había acostumbrado tanto a que yo fuera la decepción cercana, la hija a la que podía criticar y controlar. La idea de que yo estuviera a un océano de distancia, viviendo una vida sobre la que no podía comentar o menospreciar, claramente la aterrorizaba de maneras que no había anticipado. Bien, pensé. Que sienta una fracción de lo que yo sentí durante 28 años.
Papá llamó a la mañana siguiente. Estaba empaquetando libros, decidiendo qué enviar y qué donar, cuando sonó mi teléfono. Tu madre está fuera de sí, dijo sin preámbulos. Hola a ti también, papá. Él suspiró. Clara, esto es serio. Apenas durmió. Habla de tu mudanza a Ámsterdam como si te unieras a una secta o te escaparas para unirte al circo. Estoy aceptando un trabajo prestigioso en una organización internacional de renombre. ¿Cómo es eso remotamente comparable a unirse a una secta? ¿Sabes a qué me refiero? Está tan lejos. Y no lo discutiste con nosotros primero. ¿Por qué lo haría? Tengo 28 años. No necesito permiso para tomar decisiones profesionales. Por supuesto que no. Pero somos tus padres. Deberíamos tener alguna participación. Dejé el libro que sostenía. Papá, ¿cuándo has tenido alguna participación en mi vida que fuera realmente de apoyo? Nombra una vez que hayas alentado una decisión que tomé. Silencio. Eso es lo que pensaba. Has pasado toda mi vida ignorando mis elecciones o socavándolas sutilmente. Así que no pedí tu opinión. No la necesito. Y, francamente, no la quiero. ¿Eso es injusto? Pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Cuando elegí Princeton, mamá se quejó del costo. Cuando elegí el trabajo sin fines de lucro, ambos dejaron claro que pensaban que estaba desperdiciando mi educación. Cuando me mudé a Brooklyn, actuaron como si me hubiera mudado a una zona de guerra. ¿En qué momento alguno de ustedes ha apoyado realmente algo que yo quería? Te apoyamos, dijo débilmente. No, apoyan la versión de mí que desearían que existiera, la que fue a la facultad de Derecho, se casó con alguien del club de campo, vive en Connecticut y les da nietos para presumir. Nunca han apoyado a la verdadera yo. Otro largo silencio. Luego, ¿es esto realmente lo que quieres? ¿Ámsterdam? Sí. Más de lo que he querido nada en mucho tiempo. Entonces supongo que no hay nada más que decir. Supongo que no. Él colgó primero. No me sorprendió. Papá siempre había evitado los conflictos, feliz de dejar que mamá manejara la dinámica emocional de nuestra familia mientras él se escondía detrás del trabajo y el golf. Su pasividad había permitido la crueldad de ella tan seguramente como si él hubiera participado directamente en ella. Las últimas 2 semanas en Nueva York pasaron volando. Tuve entrevistas de salida en el trabajo, cenas de despedida con amigos, 1000 tareas administrativas. Rita me llevó a un lado en mi último día. Vas a hacer cosas increíbles allí, dijo. Pero prométeme algo. ¿Qué? No pierdas ese fuego. No dejes que te vuelvan diplomática y cautelosa. El mundo necesita gente a la que le importe, y a ti te importa más que a nadie que haya conocido. La abracé con fuerza. Gracias por todo, por verme. Cariño, eres fácil de ver. Algunas personas simplemente eligen mirar para otro lado. La señora Chen, mi casera, me invitó a tomar el té el día antes de mi vuelo. Su apartamento olía a jazmín y jengibre. Sirvió de una delicada tetera de cerámica y me estudió con ojos astutos. Esta mudanza es buena para ti. No era una pregunta. Sí. Tu familia. No te aprecian. No debería haberme sorprendido que se diera cuenta. La señora Chen se fijaba en todo. No especialmente. No. Ella asintió sabiamente. Dejé China cuando tenía 25 años. Mis padres muy enojados. Dijeron que estaba abandonando a la familia, deshonrándolos. Vine a Nueva York con 2 maletas y miedo en mi corazón, pero también esperanza. ¿Tú tienes esperanza? Sí, dije. ¿La tengo? Entonces estarás bien. Mejor que bien. A veces, la familia que necesitamos no es la familia en la que nacemos. ¿Entiendes? Lo entendía. Marcos, Rita, la señora Chen, mis colegas de comunidad primero. Eran más familia para mí de lo que las personas que compartían mi ADN habían sido nunca. El vuelo a Ámsterdam se sintió como cruzar un umbral. Mientras Nueva York desaparecía debajo de mí, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Años de intentar y fallar y volver a intentar.
Años de medirme con estándares imposibles. Años de tragar dolor y decepción. Todo comenzó a desvanecerse en algún lugar sobre el Atlántico. Iba hacia algo, no solo huyendo de algo. Esa distinción importaba. Lo que pasa con ser la decepción es que todos esperan que fracases. Esperan que vuelvas arrastrándote, disculpándote por tu audacia y por soñar más allá de la caja que construyeron para ti. Esperan que tu vida se desmorone sin su validación. Nunca esperan que prosperes. Ámsterdam fue todo lo que no sabía que necesitaba. El puesto era desafiante pero gratificante. Mis colegas me trataban con respeto, valoraban mis aportes y apreciaban mi experiencia. En 2 meses, había liderado un proyecto que aseguró vivienda para 300 familias en 4 ciudades. El director holandés, Guillermo, me llevó a un lado después de una presentación y me dijo que yo era exactamente el tipo de pensadora innovadora que habían estado buscando. El trabajo en sí se sentía diferente a lo que había hecho en Nueva York. Operábamos a una escala mayor, coordinando entre gobiernos, ONGs e inversores privados en múltiples países. Mi primera asignación importante consistió en viajar a Praga, donde un controvertido desarrollo amenazaba con desplazar a cientos de residentes de bajos ingresos. Pasé 3 semanas allí reuniéndome con funcionarios de la ciudad, organizando foros comunitarios, y finalmente, ayudando a negociar un compromiso que preservaba las unidades asequibles mientras permitía que el desarrollo continuara. Cuando regresé a Ámsterdam, Guillermo lo llamó exactamente el tipo de solución diplomática que necesitamos más. Alquilé una estrecha casa junto al canal con grandes ventanas que daban al agua. El lugar había sido construido en el siglo XVII, y los suelos se inclinaban en ángulos extraños a los que tardé semanas en acostumbrarme. Mi vecina de arriba, Luna, era una cantante de jazz que ensayaba a horas extrañas, pero me traía stroopwafels caseros como disculpa. La anciana del otro lado del canal, doña Elvira, me saludaba todas las mañanas desde su ventana. En un mes, conocía a más vecinos de los que había conocido en 3 años viviendo en Brooklyn. Compré una bicicleta y la usaba para ir a todas partes, incluso bajo la lluvia. Había algo liberador en pedalear por la ciudad al amanecer, viéndola despertar, la luz de la mañana en los canales, el olor a pan recién hecho de las panaderías, los saludos casuales de otros ciclistas. Todo se sentía como una vida que había visto en las películas pero que nunca imaginé vivir. Aprendí a hablar holandés mal, pero con entusiasmo. A mis colegas les resultaban divertidísimos mis intentos de pronunciación, pero apreciaban el esfuerzo. Practicaba con una mujer que regentaba la tienda de quesos cerca de mi casa, tropezando en conversaciones sobre variedades de Gouda mientras ella corregía suavemente mi gramática. Aprender un idioma me humilló de maneras que no esperaba, recordándome que ser principiante en algo no disminuía mi valor. Hice amistad con mis vecinos, que me invitaban a cenas, inauguraciones de galerías y almuerzos de domingo perezosos. Luna me presentó a su círculo de artistas y músicos. Discutían sobre filosofía y política hasta altas horas de la noche, cambiando entre holandés e inglés para que pudiera seguirles. Nadie me preguntaba por mi salario o a qué se dedicaban mis padres. Les importaban las ideas, el arte, hacer el mundo un poco menos terrible. Me sentí vista de maneras que había olvidado que eran posibles. Salí con algunas personas, nada serio, pero era agradable tomar un café con gente que me veía como alguien interesante en lugar de insuficiente. Un diseñador gráfico llamado Leo me llevó a una obra de teatro experimental que no tenía sentido, pero era visualmente impresionante. Una abogada ambientalista llamada Sofía y yo tuvimos 3 citas antes de acordar mutuamente que éramos mejores como amigos. El rechazo no dolió como podría haberlo hecho en casa. Aquí, no estaba audicionando para el papel de hija aceptable en cada interacción. 6 meses después de mi partida, tía Laura me encontró en Facebook. Su mensaje fue breve: tu madre se cayó y se rompió la cadera. Ha estado preguntando por ti. Está en el hospital de Greenwich. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí, la niña que había pasado toda su vida buscando la aprobación de su madre, quería reservar el próximo vuelo a casa. El resto de mí recordaba estar de pie en ese salón de baile. Recordaba cada comentario hiriente, cada comparación con Valeria, cada forma en que me habían hecho sentir pequeña. Envié flores en su lugar, unas caras. La tarjeta decía: deseándote una pronta recuperación. Clara, llamó mamá desde el hospital. Esta vez contesté.
Enviaste flores, dijo. Su voz sonaba frágil, más vieja. Sí, lo hice. Pero no vas a volver a casa. No, no lo haré. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír sonidos de hospital de fondo, monitores pitando, conversaciones lejanas, un carro de medicamentos pasando. No te entiendo, dijo finalmente. Soy tu madre. Estoy en el hospital. Lo sé. Siento que estés herida. Espero sinceramente que te recuperes por completo. Pero no voy a ir, mamá. Por primera vez en mi vida, soy feliz. Realmente, genuinamente feliz. Tengo un trabajo que me llena. Tengo amigos que celebran mis éxitos en lugar de menospreciarlos. Tengo una vida que construye en mis propios términos. Volver comprometería esa paz. ¿Así que simplemente vas a abandonarme? Cerré los ojos. Me dijiste que era una decepción en tu fiesta de cumpleaños delante de todos tus amigos. Dijiste que no iba a recibir ni un centavo de tu dinero, como si eso fuera lo que me importara. Has pasado toda mi vida dejando claro que no doy la talla, y ahora quieres que lo deje todo porque me necesitas. Soy tu madre, repitió, como si eso lo explicara todo. Lo eres. Pero ser madre es más que biología. Es estar ahí. Es apoyar los sueños de tus hijos, incluso cuando no coinciden con los tuyos. Es amarlos incondicionalmente, no solo cuando te hacen quedar bien. Su respiración se entrecortó. Por un momento, pensé que podría disculparse. Que finalmente vería lo que había hecho. Pero entonces, estás siendo cruel. No, estoy siendo honesta. Hay una diferencia. Valeria está ahí. Ella puede ayudarte. Siempre ha sido la hija que querías de todos modos. Valeria está, mamá se interrumpió. Está pasando por un mal momento. Ella y Roberto se están separando. No me sorprendió. Siento oír eso. Le vendría bien su hermana ahora mismo. Entonces debería llamarme ella misma, aunque sospecho que no lo hará. Valeria no sabe cómo tratar a la gente sin resentirse por ello. Me pregunto dónde lo aprendió. Te has vuelto muy dura, Clara. Me he vuelto muy honesta, de nuevo. Hay una diferencia. Hice una pausa. Tengo que irme. Tengo una reunión en 20 minutos. Cuídate, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero me sentí más ligera de alguna manera. El cierre no siempre se parece al perdón. A veces se parece a los límites. Valeria finalmente llamó 3 semanas después. Eran las 2 de la madrugada, mi hora. Estaba medio dormida cuando contesté. Mamá está en casa de rehabilitación, dijo sin preámbulos. Necesita cuidados las 24 horas durante otro mes. No puedo hacerlo sola. Tengo a los niños y Roberto está siendo una pesadilla con la custodia. Me senté, encendí la luz. ¿Qué necesitas de mí, Valeria? Necesito que vuelvas a casa o que envíes dinero para una enfermera o algo. Contrata a una asistente de salud en el hogar. Mamá tiene un seguro excelente y muchos ahorros. No dejará que extraños entren en la casa. Entonces tendrá que ajustar sus expectativas. Mi voz fue más suave de lo que esperaba. Mira, siento lo de Roberto. De verdad. Pero no puedo ser tu solución para esto. Tampoco puedo ser la solución de mamá. Somos una familia. Su voz se quebró. Se supone que eso significa algo. Significa algo. Significa que quiero que ambas estén bien. Significa que espero que se recuperen de lo que sea que estén pasando. Pero no significa que me prenda fuego para mantenerlas calientes. No entiendo cómo puedes ser tan fría. No soy fría. Estoy sobreviviendo. ¿Tienes idea de cómo fue crecer como la hija menor? Cada logro que tuve fue recibido con un, qué bien, cariño, mientras que tus logros mediocres se celebraban como si hubieras ganado un premio Nobel. Cada error que cometí era una prueba de mi insuficiencia, mientras que tus fracasos eran solo contratiempos temporales. Pasé 28 años tratando de ser suficiente para personas que ya habían decidido que no lo era.
Valeria se quedó en silencio por un largo momento. Yo no quiero decir, sabía que mamá era más dura contigo, pero no pensé. No pensaste porque te beneficiaba no pensar en ello. Es más fácil aceptar ser la favorita que cuestionar por qué tiene que haber una favorita. ¿Qué quieres que diga? Nada. No necesito que digas nada. Solo necesito que entiendas que no voy a volver para arreglar las cosas. Arréglatelas con mamá. Establece límites. Contrata ayuda. Haz lo que necesites hacer, pero déjame fuera de esto. Colgué antes de que pudiera discutir más. Los meses se convirtieron en un año. Me ascendieron. Mi proyecto se expandió a 6 países más. Me enamoré de un arquitecto belga llamado Tomás que me hacía reír y nunca me hizo sentir que tenía que ganarme su afecto. Nos mudamos juntos a un apartamento más grande cerca de Vondel Park. Mi teléfono dejó de sonar con tanta frecuencia. Mamá envió una tarjeta de cumpleaños tarde, pero llegó. El mensaje dentro era breve: feliz cumpleaños, Clara. Espero que estés bien. Sin firma, solo sus iniciales. La guardé en un cajón y no le di más vueltas. Tía Laura me mantenía al día sin que se lo pidiera. Mamá se estaba recuperando bien. Había contratado a una maravillosa asistente de salud en el hogar llamada Carmen que se había quedado como compañera. El divorcio de Valeria finalizó. Había empezado terapia. Los niños se estaban adaptando. La vida, aparentemente, continuaba sin mí, al igual que la mía había continuado sin ellos. Mentiría si dijera que no dolía a veces. Había momentos al ser ascendida, al enamorarme, al publicar un artículo en una revista internacional en los que deseaba tener una madre que estuviera orgullosa. Pero había aprendido a sentarme con ese dolor sin dejar que me consumiera. Había aprendido la diferencia entre anhelar lo que debería haber sido y aceptar lo que era. 2 años después de irme, estaba en Copenhague para una conferencia cuando recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, de Beatriz Herrera. Mi dedo se cernió sobre el botón de eliminar. Entonces, la curiosidad ganó. Querida Clara, Carmen me ayudó a configurar este correo electrónico. No soy muy buena con los ordenadores, como sabes. Quería escribirte porque mi terapeuta sugirió que podría ser útil. Sí, estoy en terapia. Valeria insistió después de que ella empezara a ir. Y supongo que tenía razón al insistir. He estado haciendo algo llamado trabajo sobre la familia de origen. Es incómodo. Hemos estado hablando de mi propia madre y la forma en que fui criada. Mi terapeuta me pidió que pensara en los mensajes que recibí de niña y cómo podrían haber afectado a la madre en la que me convertí. Esto no es una excusa, pero quizás es una explicación. Mi madre era fría y exigente. Nada de lo que hacía estaba del todo bien. Juré que no sería como ella. Y luego pasé tu infancia haciendo exactamente lo que ella me hizo a mí. Peor aún, lo hice mientras me decía a mí misma que te estaba preparando para un mundo duro, endureciéndote, negándome a mimarte como lo hacen los padres modernos. La verdad es que estaba aterrorizada. Siempre fuiste tan sensible, tan seria, tan decidida a salvar a todo el mundo. Me preocupaba que el mundo te devorara viva. Pensé que si podía hacerte más dura, más fuerte, más como Valeria, estarías a salvo. En cambio, rompí algo entre nosotras que no estoy segura de que se pueda reparar. No pido perdón. No te pido que vuelvas a casa ni que reanudes una relación que claramente no quieres. Solo te pido que sepas que ahora lo veo. Veo lo que hice. Veo cómo te hice sentir. Y lo siento. Nunca fuiste la decepción, Clara. Lo fui yo. Si quieres responder, puedes. Si no, lo entenderé. Mamá, leí el correo electrónico 3 veces. Luego cerré mi portátil y salí a caminar por el puerto. El agua estaba gris y agitada, a juego con mi estado de ánimo. Tomás me encontró allí 1 hora después. ¿Malas noticias?, preguntó, envolviéndome en su abrigo. No, bueno. No, solo noticias inesperadas. Le conté sobre el correo electrónico. Escuchó sin interrumpir, como siempre lo hacía. ¿Qué harás?, preguntó finalmente. No lo sé. Una parte de mí quiere ignorarlo.
Una parte de mí quiere creer que lo dice en serio. Una parte de mí no se fía de nada de esto. Todos esos sentimientos pueden ser ciertos a la vez. Me apoyé en él. ¿Cómo te volviste tan sabio? Terapia, dijo, sonriendo, y una madre muy paciente que me enseñó que la gente es complicada. No respondí al correo electrónico de inmediato. Lo dejé reposar durante semanas, dejando que se filtrara. Hablé de ello en mis propias sesiones de terapia, examinando mis sentimientos desde todos los ángulos. Finalmente, respondí. Mamá, gracias por tu correo. Aprecio tu honestidad y tu disculpa. No puedo decirte que lo arregla todo, porque no es así. Hay mucho dolor acumulado durante muchos años, y un correo electrónico, por sincero que sea, no puede borrar eso. Pero aprecio que intentes entender. Aprecio que hagas el trabajo para ver las cosas de manera diferente. Eso requiere coraje. No estoy lista para llamadas o visitas. Quizás algún día lo esté. Ahora mismo, necesito proteger la paz que he construido. Pero estoy abierta a correos electrónicos ocasionales como este. Pasos pequeños. Espero que estés bien. Espero que la terapia te siga ayudando. Espero que tú y Carmen se lleven bien. Soy feliz aquí. Genuina y profundamente feliz. Espero que saber eso te traiga algo de paz también. Clara, nos escribimos esporádicamente después de eso. Nunca sobre nada profundo. Ella me contaba sobre su jardín. Yo mencionaba un proyecto en el que estaba trabajando. Ella envió fotos de la casa después de algunas renovaciones. Yo envié fotos de Ámsterdam en primavera. Los mensajes eran agradables, superficiales, seguros. 3 años después de mi partida, tía Laura falleció repentinamente. Un ataque al corazón. Rápido e inesperado. Volé a casa para el funeral. Era la primera vez que volvía a Connecticut desde aquella fiesta de cumpleaños. Mamá parecía mayor, más pequeña de alguna manera. Su pelo se había vuelto completamente blanco, aunque todavía lo llevaba del mismo estilo. Se apoyaba en un bastón cuando me acerqué a ella después del servicio. Clara, dijo en voz baja. ¿Viniste? Tía Laura fue buena conmigo. Nos quedamos en un silencio incómodo por un momento. Valeria rondaba cerca, observándonos con cautela. «Te ves bien», dijo finalmente mamá. «Feliz». «Lo estoy». «Me alegro». Parecía decirlo en serio. «Te quedarás mucho tiempo». «Solo hasta mañana». «Tengo que volver». Ella asintió, aceptando. «¿Considerarías venir a casa solo para tomar un café?» Sin expectativas. Dudé, luego acepté. La casa se veía igual, pero se sentía diferente. Carmen me saludó calurosamente, mencionando que había oído mucho sobre mí. Nos sentamos en el solarium, el lugar favorito de mamá, bebiendo café de la vajilla buena. «Cuéntame sobre Ámsterdam», dijo mamá. «¿De verdad?» «Cuéntame». «No solo las cosas superficiales que pones en los correos». Así que lo hice. Le conté sobre mi trabajo, sobre las familias que ayudamos, sobre los cambios sistémicos que estábamos implementando. Le conté sobre Tomás, sobre nuestro apartamento, sobre aprender a cocinar comida indonesia de nuestra vecina de arriba. Le conté sobre sentirme en casa en un lugar que no se parecía en nada al hogar en el que había crecido. Escuchó sin interrumpir, sin comparar, sin menospreciar. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Hiciste lo que yo nunca pude», dijo finalmente. «Rompiste el ciclo. Te negaste a aceptar una vida que te hacía miserable. Te elegiste a ti misma». Hizo una pausa. «Estoy orgullosa de ti, Clara. Debería haberlo dicho hace años, pero lo digo ahora. Estoy orgullosa de ti». Las palabras que había esperado escuchar toda mi infancia. Deberían haberse sentido triunfantes. En cambio, simplemente se sintieron tristes. Tristes por todos los años que habíamos perdido. Tristes por la relación que nunca tendríamos. Tristes por la niña que había sido y que necesitaba escuchar esas palabras tan desesperadamente. «Gracias», dije simplemente. Terminamos nuestro café. Me despedí.
Prometí seguir escribiendo. Volé de regreso a Ámsterdam al día siguiente. Tomás me recogió en el aeropuerto. ¿Cómo fue? Agridulce, dije. Pero bien. Estuvo bien. Eso es lo que pasa con la sanación. No se parece a reconciliaciones dramáticas o perdones arrolladores. A veces, simplemente se parece al estar bien. A veces, estar bien es suficiente. Todavía vivo en Ámsterdam. Mi carrera sigue floreciendo. Tomás y yo nos casamos la primavera pasada en una pequeña ceremonia junto a los canales. Mamá envió flores, unas preciosas. La tarjeta decía, deseándote toda la felicidad. Lo digo en serio. Con amor, mamá. Nos escribimos una vez al mes ahora, a veces más. La relación que tenemos no es la que quería de niña, pero es la que somos capaces de tener como adultas. Hay paz en esa aceptación. Aprendí algo importante en esos años después de irme. No tienes que prenderte fuego para mantener calientes a otras personas. No tienes que aceptar menos de lo que mereces porque alguien te convenció de que eso es todo lo que vales. No tienes que quedarte en relaciones, incluso familiares, que te menosprecian. La mejor venganza no es la vindicta. No es demostrarles que estaban equivocados o hacer que se arrepientan. La mejor venganza es construir una vida tan plena, tan rica, tan auténticamente tuya que su opinión sobre ti se vuelve irrelevante. No soy una decepción. Nunca lo fui. Soy exactamente quien estaba destinada a ser. Alguien que se eligió a sí misma cuando elegirte a ti misma parecía imposible. Alguien que se alejó cuando alejarse parecía una traición. Alguien que se negó a encogerse para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para su florecimiento. Y al otro lado de un océano, en una ciudad llena de canales, bicicletas y tulipanes que florecen cada primavera, yo florecí con ellos.